Nunca imaginé que el Día de la Madre, la fecha que debería celebrar el amor y la unión, sería el escenario de la más cruel de las humillaciones y el comienzo de mi liberación. Aquel año, ella levantó la copa de cristal con los ojos brillando con un fulgor helado y declaró para que todos escucharan: «Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos del parásito que está en esta mesa». Las risas resonaron, golpeándome como cuchillas afiladas, pero yo ya no era el niño que se encogía. En ese instante, algo en mí se rompió, pero también se reconstruyó. Me levanté con el corazón hirviendo y saqué del bolsillo una pequeña caja negra, un símbolo silencioso de años de sacrificio y desconsideración. La dejé allí, en el centro de la mesa, una oferta final e irónica. «Para ti, mamá, feliz Día de la Madre». Di la espalda y empecé a caminar sin una sola mirada atrás. Sus gritos, que llegaron poco después, al abrir lo que había dentro, fueron la sinfonía amarga de mi adiós. Prepárate para sumergirte en una historia de dolores antiguos, verdades ocultas y un giro que nadie esperaba. Dale me gusta, comenta, suscríbete al canal y ven conmigo a descubrir qué llevó a este desenlace. Mi infancia no fue un cuento de hadas, sino un mosaico de colores descoloridos, donde las alegrías eran pocas y los tonos de gris predominaban. Yo era el hijo del medio, apretujado entre la perfección intocable de Ricardo, el primogénito, y la fragilidad mimada de Carolina, la menor. Mi madre, doña Lucia, tenía ojos que brillaban de orgullo al hablar de Ricardo, el prodigio de la familia que desde temprano mostraba aptitud para los negocios. Ella desviaba la mirada con un cariño casi doloroso hacia Carolina, que vivía en un mundo de delicadezas y siempre necesitaba atención. Para mí, João, quedaba la invisibilidad, el papel de rellenador de huecos, el hombro amigo cuando los demás no estaban disponibles, el solucionador de problemas silencioso. Recuerdo un día del padre. Tendría yo quizás unos 7 años. Ricardo había hecho un elaborado dibujo de un barco, con velas hinchadas y detalles minuciosos. Carolina, con sus manitas pequeñas, entregó un ramo de flores recogidas en el jardín, algunas medio marchitas, pero dadas con la pureza de una niña. Yo, por otro lado, pasé la semana ahorrando cada moneda que encontraba, juntando lo poco que tenía para comprar un kit de llaves que mi padre tanto deseaba para arreglar el coche. Lo entregué con el corazón latiéndome fuerte, los ojos esperanzados, por un reconocimiento. Mi padre sonrió, una sonrisa cansada, y me agradeció, pero pronto se volvió hacia los regalos de mis hermanos, elogiando el talento de Ricardo y la dulzura de Carolina. Mi madre, con un apresurado movimiento de cabeza, dijo solo: «¡Qué práctico, João!». Aquel práctico resonó durante años, definiendo mi lugar en la familia, útil, pero no amado de forma especial. La casa, a pesar de ser grande y llena de vida, a menudo me parecía vacía. Mis hermanos tenían sus rincones, sus espacios destacados. Ricardo tenía el estante lleno de trofeos y certificados, un altar a su inteligencia. Carolina tenía el cuarto decorado con muñecas y lazos, un santuario de sueños infantiles. Mi cuarto era solo un cuarto, sin grandes logros que exhibir, sin mimos especiales que guardar. Yo era el hijo que se adaptaba, que no pedía, que no causaba problemas. Y quizás ese fue mi mayor error, ser tan complaciente que me volví prescindible. Mi madre era una mujer de pocas palabras de afecto, pero de muchas expectativas. Ella creía firmemente que el valor de una persona se medía por sus logros y por su capacidad de contribuir al honor de la familia. Ricardo era la personificación de ese honor, el heredero natural del imperio que mi padre estaba construyendo. Carolina, a su vez, representaba la delicadeza y la belleza, el adorno que completaba la imagen de familia perfecta. Y yo era el para todo. Si la tubería goteaba, João lo arreglaba.
Si la computadora se bloqueaba, João la reparaba. Si alguien necesitaba un aventón, João lo llevaba. Me convertí en el pilar invisible, aquel que sostiene la casa sin que nadie note su presencia, hasta que empieza a ceder. Recuerdo la época en que mi abuela materna, una figura dulce y reservada, enfermó. Ricardo estaba ocupado con sus estudios avanzados y Carolina encontraba la atmósfera del hospital deprimente. Fui yo quien pasó las tardes en el hospital, leyéndole, sosteniendo su mano envejecida, escuchando sus historias sobre un tiempo que yo nunca conocí. Ella era la única que parecía verme de verdad. En sus ojos cansados, yo no era el hijo práctico, el hijo olvidado. Yo era João, su querido nieto. Y cuando ella se fue, un pedazo de mí se fue con ella. Y el vacío que ella llenaba en mi vida familiar se hizo aún más profundo. Mi madre, después del velorio, solo dijo: «Fue bueno que pudieras ayudar, João. Ricardo y Carolina tienen la cabeza llena». Ni una palabra sobre mi dolor, sobre la pérdida que yo sentía. La injusticia empezó a manifestarse en pequeñas dosis, como un veneno lento. Cuando necesité dinero para la universidad, mis padres invirtieron mucho en la matrícula de Ricardo en una universidad privada renombrada. Para mí, la sugerencia fue que intentara una pública para valorar el esfuerzo. No es que me importara el tipo de universidad, pero la diferencia en el trato era flagrante. Me esforcé, pasé el examen de admisión para una buena universidad pública, pero sin el mismo alboroto, sin la misma celebración. Mi madre solo meneó la cabeza y dijo: «Bien, ahora tienes que arreglártelas». Mientras Ricardo era preparado para asumir la empresa familiar y Carolina recibía mesadas generosas para sus caprichos, yo trabajaba en empleos de medio tiempo para pagar mis gastos, a menudo ayudando en casa con lo que me sobraba. No había reconocimiento, solo la expectativa silenciosa de que yo siempre estaría disponible para las necesidades de la familia, sin exigir nada a cambio. Me convertí en un especialista en sacrificios disfrazados de deber, de silencios camuflados de resignación. Guardaba todo dentro de mí, cada pequeña decepción, cada mirada desviada, cada palabra de cariño no dicha. Esas heridas invisibles se fueron acumulando, creando una coraza de rencor que yo me empeñaba en esconder incluso de mí mismo. El Día de la Madre se acercaba, y con él una nueva ronda de expectativas no cumplidas. Los años de universidad fueron una mezcla de logros personales y una creciente soledad dentro de casa. Me destacaba en los estudios, pero las celebraciones siempre eran opacadas por las hazañas de Ricardo. Él, por su parte, ya estaba abriéndose camino en la empresa familiar, subiendo escalones rápidamente, con el aplauso constante de mis padres. Carolina, siempre envuelta en un aura de delicadeza, se casó joven con un muchacho de buena familia, y la recepción fue un evento suntuoso, comentado por todos. Mi boda, años después, con Ana, una mujer sencilla y maravillosa que conocí en la universidad, fue una ceremonia discreta por lo civil, con pocos invitados. Mis padres asistieron, claro, pero la atención de doña Lucia estaba dividida entre la organización de la fiesta de quinceañera de la hija de una amiga y la próxima reunión importante de Ricardo. El dolor del abandono no venía en arrebatos, sino en dosis homeopáticas, silenciosas y persistentes, corroyéndome el alma. Yo era el hijo que respondía a las llamadas cuando los demás no podían o no querían. Sí, Ricardo necesitaba un favor personal que no involucraba a la empresa, me llamaba. Si Carolina tenía un problema con el coche y su marido no estaba disponible, allí iba yo. Mi padre, por su parte, me delegaba las tareas que consideraba menos nobles de la empresa, mientras Ricardo se encargaba de los grandes negocios. Yo era el encargado de la logística, del mantenimiento, de las pequeñas reparaciones, todo lo que no traía brillo o reconocimiento, pero que era esencial para el funcionamiento diario.
Yo, tontamente, lo veía como una forma de probar mi valor, de ser útil, de merecer un lugar. El silencio de mi madre era lo que más me hería. No necesitaba gritarme ni reprenderme para hacerme sentir pequeño. Bastaba con la mirada de desinterés cuando intentaba compartir un logro, el rápido cambio de tema cuando hablaba de mis proyectos, o la forma en que sonreía de verdad solo para Ricardo y Carolina. Era como si yo fuera una sombra, una presencia útil, pero sin sustancia emocional. La veía tejer elogios desmedidos a Ricardo, enalteciendo su inteligencia y ambición. La veía mimar a Carolina con joyas y viajes, preocupada por su bienestar emocional. Para mí, solo había la expectativa de que cumpliera mi papel, sin drama, sin exigencias. Un día, mi hijo, el pequeño Gabriel, que entonces tenía 5 años, hizo un dibujo para su abuela. Un garabato colorido de una casa con un sol sonriente y flores vibrantes. Lo llevé a la casa de mis padres, ansioso por ver su reacción. Mi madre estaba al teléfono discutiendo una inversión de Ricardo. Tomó el dibujo, le dio un vistazo rápido y dijo: «Qué bonito, Gabriel. Ahora ve a jugar afuera con tu primo que la abuela está ocupada». Gabriel, con su sonrisa infantil, no notó la indiferencia, pero yo sentí un nudo en el pecho. El dibujo de Ricardo a los 7 años todavía estaba enmarcado en la sala. El de Gabriel terminó en cualquier cajón. Mi esposa, Ana, veía todo. Sus ojos amables se llenaban de tristeza cuando presenciaba la dinámica familiar. Intentaba animarme, me recordaba mi valor, mis talentos, el padre maravilloso que era. «Ellos no te ven, João, pero yo te veo. Y Gabriel te ve», solía decirme, tomándome la mano. Pero el dolor del desamor materno, de la no aceptación, era una carga demasiado pesada para que Ana la llevara sola. Me retraía, a menudo me encerraba, y la frustración silenciosa comenzó a corroer incluso la paz de mi propio hogar. El punto de inflexión, o al menos el inicio de la claridad, llegó con la enfermedad de mi padre. Él siempre fue la figura más distante, el gran patriarca que comandaba la empresa con mano de hierro. Cuando fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, la dinámica familiar cambió drásticamente. Ricardo, el heredero, comenzó a distanciarse, alegando que el estrés de ver a su padre enfermo afectaba su capacidad para gestionar los negocios. Carolina, con su fragilidad, dijo que no soportaba la visión del sufrimiento. Fui yo quien asumió la responsabilidad de cuidarlo, de llevarlo a las consultas, de administrar los medicamentos, de escucharlo desahogarse sobre el miedo al final. Mi madre, por su parte, parecía más preocupada en mantener las apariencias y el legado de la familia que en ofrecer consuelo a su marido. Ella me delegaba todas las tareas relacionadas con la enfermedad de mi padre, siempre con la misma justificación: «Tú eres el más práctico, João». Durante meses, equilibré mi trabajo, mi familia y los cuidados de mi padre, durmiendo pocas horas, exhausto, pero determinado a ofrecerle la dignidad que merecía en sus últimos días. Mientras tanto, Ricardo y Carolina hacían visitas esporádicas, rápidas, casi protocolares. El sufrimiento de mi padre era palpable, y en sus momentos de lucidez, a veces murmuraba palabras de arrepentimiento, de cosas que le hubiera gustado haber hecho o dicho, pero nunca una palabra específica sobre mí, sobre mi esfuerzo, sobre mi dedicación silenciosa. Era como si fuera mi obligación, mi condición natural, ser el manitas. Esta indiferencia ante el dolor, la aceptación pasiva de mi sacrificio, transformó el rencor en algo más frío, más denso. Comencé a entender que mi lugar en esa familia estaba cimentado en la invisibilidad y en la utilidad, nunca en el afecto, y esa constatación, dolorosa como era, fue el primer paso para el distanciamiento. Me convertí en un extraño dentro de mi propia casa, un espectador de mi propio dolor. La muerte de mi padre fue el catalizador que expuso las grietas ya existentes en la estructura de mi familia. Ricardo,
Como el hijo mayor y heredero natural, asumió el mando de la empresa, con el total apoyo de mi madre. Rápidamente comenzó a hacer cambios, algunos de ellos drásticos, que me excluían cada vez más de las decisiones importantes. Yo continué con mis responsabilidades de logística, pero las reuniones de la junta directiva, antes abiertas a mí, ahora eran restringidas. Carolina, por su parte, estaba más interesada en la división de los bienes personales, especialmente las joyas y antigüedades de mi madre, que ella ya consideraba suyas por derecho. Mi madre, doña Lucia, con la viudez, parecía haberse endurecido aún más. Su devoción a Ricardo se volvió casi obsesiva, y ella veía en cada movimiento de él un triunfo, una validación del legado de mi padre. Mi presencia era tolerada, pero nunca valorada. Me convertí en el hijo que ayuda en lo que puede, una frase que ella usaba para disminuirme sutilmente en conversaciones con amigos y parientes. Era como si, en lugar de ver mi esfuerzo y dedicación, ella viera solo mi incapacidad de ser como Ricardo. Fue unas semanas después del funeral de mi padre, cuando el giro comenzó a dibujarse, de forma tan inesperada como un relámpago en cielo azul. Yo estaba organizando unos documentos antiguos en la oficina que pertenecía a mi padre, una tarea que nadie más quería hacer. Las carpetas estaban llenas de papeles empolvados, contratos antiguos, correspondencia, facturas, pagadas hace décadas. Un trabajo monótono, pero que yo encaraba con el mismo sentido del deber de siempre. En un cajón al fondo del escritorio, bajo una pila de libros fiscales, encontré una pequeña caja de madera oscura, tallada con motivos florales, que nunca había visto antes. No estaba cerrada con llave, solo escondida. Al abrirla, me encontré con un conjunto de fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo y un pequeño diario de tapa de cuero descolorida. Curioso, tomé una de las cartas. La caligrafía era de mi abuela materna, la misma a la que cuidé en sus últimos días. El sobre estaba dirigido a mi padre, pero la fecha era de años antes de su matrimonio con mi madre, y el contenido hizo que el aire se me fuera de los pulmones. La carta hablaba de un amor prohibido, de un pacto secreto. Revelaba que mi abuela, en su juventud, había tenido un romance con un hombre antes de casarse, un hombre que no era mi abuelo, y de esa unión había nacido un niño que había sido entregado en adopción, en secreto, para evitar un escándalo en una familia tradicional. La carta era un ruego desesperado de mi abuela a mi padre, pidiéndole que él, como su yerno, la ayudara a encontrar a ese niño, su primogénito secreto que ella nunca había olvidado. Mi corazón martilleaba en el pecho. Era una historia digna de una novela, pero el mayor impacto vino cuando seguí leyendo el diario. La caligrafía era de mi padre, y allí, en sus páginas, él detallaba su búsqueda incansable de ese niño. Lo había encontrado, y ese niño era mi madre. La revelación me golpeó como un rayo. Mi madre no era hija de mi abuelo. Era hija de otro hombre, un secreto guardado bajo 7 llaves por mi abuela y después por mi padre. Pero el diario no paraba ahí. Había más. Mi padre, al descubrir la verdad, se había aprovechado de la oportunidad. Se casó con mi madre, la hija bastarda, asegurando para sí y para sus hijos un lugar privilegiado en la herencia, pero con una condición impuesta por mi abuela. Él debería proteger el secreto, costara lo que costara. Y más, la carta de mi abuela pedía un favor crucial a mi padre, que él siempre cuidara de mí, Juan, el hijo del medio, pues había una conexión especial entre nosotros. Ella no especificaba cuál era esa conexión, solo pedía que mi padre me protegiera y garantizara mi futuro. El diario también contenía detalles sobre la empresa. Mi padre, al asumir los negocios,
Había hecho un acuerdo con la familia de mi abuela. Había recibido una gran parte de las acciones de la empresa, que teóricamente deberían ser divididas entre los herederos legítimos. Pero él había manipulado los documentos, haciendo de Ricardo el único heredero legal de su parte mayor, y a Carolina con un pequeño porcentaje. Para mí, João, la única mención era un fondo de reserva, un pequeño valor en caso de que las cosas salieran mal. Era una migaja comparada con el imperio que Ricardo estaba heredando. La tensión moral dentro de mí era insoportable. Mi madre, que me trataba con desprecio y me llamaba parásito, era, en realidad, una pieza de un rompecabezas mucho mayor, construido sobre mentiras y manipulaciones. Mi padre, el hombre al que cuidé hasta el final, me había descuidado en vida y en el reparto de la herencia, a pesar de la petición velada de mi abuela. Y mis hermanos, Ricardo y Carolina, vivían una farsa, herederos de algo que, en parte, no les pertenecía por derecho de sangre. Las cartas y el diario revelaban que mi abuela, en sus últimos años, atormentada por la culpa, había intentado arreglar las cosas. Había intentado convencer a mi padre de que le revelara la verdad a mi madre y de que yo fuera reconocido de alguna manera. Pero mi padre, con su genio frío, se negó, temiendo socavar su posición y la de sus hijos. La conexión especial que mi abuela mencionaba, sin embargo, seguía siendo un misterio. No era explícita. Aquel día, sentado en el escritorio empolvado, con aquellos papeles en las manos, sentí el peso de una vida entera de injusticias, no solo las mías, sino las que rodeaban el propio origen de mi familia. La humillación en el Día de la Madre, las risas, el apodo de parásito, todo adquirió una nueva y terrible dimensión. Yo no era un parásito, yo era la verdad incómoda, el eslabón olvidado, el poseedor de un secreto que podría implosionar la imagen perfecta de la familia. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí un poder nacer dentro de mí. No el poder de la venganza ciega, sino el poder de la verdad. Sabía que el enfrentamiento era inevitable y que, finalmente, las máscaras caerían. La caja negra que llevaría el Día de la Madre ya no era solo una oferta irónica, sino un símbolo de una revelación que cambiaría todo. La caja negra, que horas antes era solo un detalle en mi mente, se convirtió en el epicentro de toda mi existencia. Cada vez que la tocaba, sentía el peso de un secreto familiar, una telaraña de mentiras tejida a través de generaciones. El almuerzo del Día de la Madre no era solo una celebración, sería el escenario, el momento de mi catarsis. Pero la catarsis no vendría con gritos o acusaciones, vendría con la dignidad silenciosa de quien posee la verdad. Aquel domingo, la mesa estaba rebosante como siempre. El aroma a asado y especias flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de voces animadas. Ricardo hablaba de sus nuevas inversiones y mi madre escuchaba, con los ojos brillando de adoración. Carolina, a su lado, elogiaba la nueva colección de joyas que había ganado de su marido. Yo estaba allí, en mi lugar habitual en la cabecera de la mesa, casi olvidado. Ana, mi esposa, percibía mi tensión, y su mano, bajo la mesa, apretó la mía, un gesto silencioso de apoyo. Gabriel, ajeno a todo, dibujaba en la servilleta. Mi madre, doña Lucia, levantó la copa de cristal, y el sonido del cubierto contra el vidrio silenció a todos. La sonrisa en sus labios era tan antigua como mis heridas. «Estoy orgullosa de todos mis hijos», comenzó con voz melodiosa y calculada, «por el éxito, por la belleza, por la vida que construyeron». Hizo una pausa dramática, y sus ojos se posaron en mí, un brillo de desdén que yo conocía también, menos del parásito que está en esta mesa. Las risas resonaron, algunas contenidas, otras abiertas y crueles. «Broma» era la frase que ella siempre repetía, la humillación que siempre me destinaba.
Esta vez no hubo lágrimas ni el dolor punzante de antes. Solo había un silencio interior, una calma perturbadora. Me levanté de la silla, el movimiento lento y deliberado, la atención de todos volviéndose hacia mí. No había ira en mis ojos, sino una determinación fría. Saqué la pequeña caja negra del bolsillo interior de mi saco. Era una caja simple, sin adornos, pero su contenido era explosivo. Caminé hasta la cabecera de la mesa donde mi madre estaba sentada y deposité la caja cuidadosamente en el espacio entre su plato y su copa de vino. Los cubiertos tintinearon suavemente con el movimiento. Mis ojos encontraron los suyos. Por primera vez, ella no vio al João sumiso, al hijo que se encogía. Vio a un extraño, un João que ella no conocía. Para ti, mamá. Mi voz salió clara y firme, sin temblor. Feliz Día de la Madre. Me di la vuelta, sin dudar, y comencé a caminar hacia la puerta del comedor. El silencio en la mesa era casi palpable. Las risas habían muerto. Ricardo y Carolina me miraban con una mezcla de sorpresa y confusión. Mi padre, en la pared, desde el retrato, me miraba con su mirada distante. Mi único deseo era salir de ese ambiente, de esa farsa. Y entonces el grito, un grito agudo mezclado con un sonido metálico, la copa de cristal cayendo y rompiéndose en el suelo. Mi madre había abierto la caja, pero yo no me volví. Seguí caminando. Sus gritos se convirtieron en palabras: «No, no puede ser, mentira». La voz entrecortada, llena de asombro y desesperación. Oí a Ricardo preguntar qué había sucedido, su voz ahora con un tono de preocupación genuina. Oí a Carolina llorar. No me di la vuelta, pero sabía exactamente lo que había dentro de la caja. No era una joya, no era dinero. Era una copia autenticada del diario de mi padre, las cartas originales de mi abuela y un informe detallado de una investigación genealógica que yo había encargado en los últimos meses, confirmando el origen de mi madre y la manipulación de la herencia. Lo que la había hecho gritar no era la ira, sino el shock de la verdad. La humillación que ella intentó imponerme se había vuelto contra ella, no por un acto mío de venganza, sino por la simple exposición de la verdad. Salí de la casa, el aire puro de afuera parecía más denso, más real. Ana y Gabriel me esperaban en el coche. Ana me abrazó fuerte, con los ojos llorosos. Gabriel, todavía con el dibujo en la servilleta en las manos, preguntó: «¿A la abuela le gustó el regalo, papá?» Lo besé en la frente, un beso de alivio y promesa. «Le gustó, hijo, le gustó mucho». Aún dentro del comedor, mi madre, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, sostenía los documentos en la mano, temblando. Las risas habían cesado, reemplazadas por un silencio opresivo. Ricardo y Carolina leían por encima de sus hombros con los ojos incrédulos. El enfrentamiento no fue con palabras o discusiones, fue con la quietud de una verdad incontestable, entregada con la dignidad de quien no necesita probar nada a nadie, porque la verdad ya estaba allí. Mi redención no estaba en verlos sufrir, sino en finalmente liberarme de la sombra de aquel secreto y de aquella familia que me negaba. Los días que siguieron a aquel almuerzo del Día de la Madre estuvieron marcados por un silencio cargado, una tormenta que, aunque no tronara abiertamente, planeaba sobre la familia como una densa niebla. Llamé a Ana para avisarle que estábamos bien, y por su sugerencia no atendí ninguna de las incesantes llamadas de mi madre, Ricardo o Carolina. Mi esposa comprendía que, para mi propia paz, era crucial un tiempo para asimilarlo todo, para cicatrizar las heridas antiguas y las nuevas que la explosión de la verdad había revelado. La noticia del contenido de la caja negra se extendió, no por mí, sino por la propia incredulidad y desesperación de mi madre. Parientes lejanos, que antes me saludaban con un apresurado movimiento de cabeza, ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto.
La reputación impecable de la familia, construida sobre pilares de silencio y manipulación, comenzó a desmoronarse. Ricardo, el heredero perfecto, tuvo que lidiar con cuestionamientos sobre la legitimidad de su fortuna. Carolina, la delicada hermana menor, vio su imagen de pureza manchada por la sombra de un secreto familiar. Mi madre, doña Lucia, fue la más afectada. El orgullo que ella siempre había llevado como una armadura se hizo añicos. La revelación de que era una hija bastarda, un secreto que su propia madre y mi padre habían guardado, la desestabilizó. Ya no podía sostener la farsa, el papel que la definía. La humillación que ella había intentado imponerme se volvió contra ella. Pero no era la venganza lo que yo buscaba, era solo la exposición de la verdad. Algunas semanas después, una carta llegó a mi casa. La caligrafía era temblorosa, irreconocible. Era de mi madre. No había pedido de disculpas ni lamento. Línea. La conexión especial que tu abuela mencionó en el diario, yo era el hijo que ella entregó. Y tú eres su hijo, mi padre verdadero. Yo no lo sabía. La frase estaba cortada, confusa, pero el mensaje era claro. El gran secreto, la conexión especial que mi abuela había mencionado, era más profundo de lo que yo imaginaba. Mi abuela materna no solo había tenido un hijo ilegítimo, sino dos. Mi madre, Lucia, y años después, en otro romance, mi padre biológico, mi padre de crianza, en un 1960. Acto de desesperación para mantener las apariencias y asegurar su herencia, se casó con su propia hermana por parte de madre, mi madre, y me adoptó, dándome su apellido, para encubrir el escándalo. La ironía era cruel. La parásita que mi madre tanto despreciaba era en realidad su propia madre, y el hijo práctico que ella siempre descuidó era el hijo de su hermano, criado como hijo y tratado como escoria. Mi abuela, en su lecho de muerte, había intentado, en vano, revelar la verdad a mi padre, pidiéndole que me protegiera y me reconociera, aunque fuera en secreto. La verdad final fue un shock, pero también una liberación. Ese nudo en la garganta, que me asfixiaba desde la infancia, finalmente se deshizo. Yo no era un parásito, yo era un eslabón que había sido manipulado e ignorado, pero un eslabón vital en la red de esa familia. No hubo reconexión, no hubo perdón formal. Mi madre, después de la revelación completa, se aisló. Ricardo y Carolina tuvieron que enfrentar la manipulación de la herencia. Para mí, la vida tomó un nuevo rumbo. Poco a poco, construí mi propia empresa, con los fondos que mi padre me había dejado, los únicos que eran verdaderamente míos. Ana, mi roca, y Gabriel, mi pequeño milagro, fueron mi cimiento. Aquel día de la madre no fue el final, sino un nuevo comienzo. Hoy me siento junto a la ventana de mi propia casa, con una taza de té caliente en las manos. El sol se pone, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Gabriel juega en el jardín y Ana me sonríe. El peso de la humillación se ha ido, reemplazado por una ligereza que nunca imaginé sentir. El pasado, con sus sombras e injusticias, ya no me define. Mi lección de vida, la más profunda de todas, es que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad, y la verdadera dignidad no está en el reconocimiento de los demás, sino en la capacidad de levantarse después de la caída, de seguir adelante con la cabeza erguida, sabiendo quién eres, independientemente de lo que los demás digan o piensen. El amor y el valor no son negociables, y la búsqueda de ellos en lugares equivocados solo lleva al dolor. Mi familia es Ana y Gabriel, y el legado que construyo con ellos es de amor, transparencia y respeto mutuo. Si te identificaste con esta historia, si sentiste el dolor o la liberación, deja tu comentario, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y no
olvides seguir el canal para más historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y el perdón.